En 1920, Rusia firmó el Tratado de Paz de Tartu, con el que se dio por finalizada la Guerra de Independencia de Estonia. Este hecho tuvo un alto impacto en la sociedad del país báltico. Por primera vez, los granjeros podían trabajar sus propias tierras, aprovechar sus propios recursos y, más importante aún, los estonios tuvieron oportunidades de educación y profesionalización de sus actividades. Entre 1918 y 1949, el país, que aquel entonces concentraba un poco más del 1.000.000 de habitantes, se transformó en una importante potencia editorial, al exportar 25.000 libros, lo que significa que los ciudadanos de Estonia asertivamente entendieron que la educación sería la puerta de entrada al bienestar de su recién creada nación. Sin embargo, tras los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética volvió a acoger bajo su dominio al pequeño país báltico, lo que interrumpió importantes avances en la sociedad de Estonia y frenó el impresionante crecimiento editorial que sostuvieron por tantos años. En 1991, Estonia logró independizarse de nuevo, tras la caída del muro de Berlín, y a pesar de su gran carencia de recursos naturales, se potenció en la innovación con tecnologías digitales, en la aplicación de correctas políticas de tributación y, lo más importante, se puso como propósito ser un país ejemplar en educación. En 1992, el pueblo estonio celebró sus primeras elecciones generales con la nueva Constitución de Estonia, representada por el Partido de la Unión Pro Patria y la Segunda Independencia. Tras los comicios electorales, Mart Laar, historiador de 32 años, se alzó como el ganador y se convirtió en el primer ministro de Estonia tras la Segunda Independencia. A pocos días de su elección, el primer ministro empezó a trabajar en la modernización del Estado estonio, lo que supuso convertir a Estonia en una economía libre, con su propia moneda, la corona estonia, y la marginación definitiva de la presencia del ejército ruso en su territorio. En 1997 se inauguró la Tiger Leap, la fundación del Salto de Tigre, una organización no gubernamental que aportó en la inversión de tecnologías respaldada por el gobierno y cuyo rol fue clave para transformar a Estonia en una gran nación digitalizada. La Tiger Leap favoreció el acceso de las escuelas a infraestructuras de tecnología, proporcionando computadoras con acceso a Internet, brindando oportunidades de formación e intercambio y fomentando el desarrollo de cursos electrónicos en lengua estonia, lo que favoreció nuevas oportunidades de acceso a la educación. El uso de las tecnologías impactó profundamente a la sociedad estonia, a tal punto que favoreció sus resultados en las pruebas PISA, ya que para 2015 los estudiantes estonios ocuparon el tercer lugar en ciencia a nivel mundial y se ubicaron entre los 10 mejores en lectura y matemáticas. En 2015, aún con los buenos resultados, el Ministerio de Educación de Estonia realizó una exhaustiva evaluación de su educación básica para seguir mejorando, y en esa evaluación encontró 5 puntos en los que se podían fortalecer los programas educativos: apoyar el desarrollo del estudiante, proporcionar retroalimentación para el éxito del estudiante, fomentar y guiar a los estudiantes en el propósito de aprender, guiar la autoestima del estudiante, orientar y apoyar su elección en sus estudios posteriores, dirigir la actividad del profesor en el aprendizaje de los estudiantes y en su desarrollo personal. Como consecuencia de ese estudio, el sistema educativo de Estonia se fortaleció y presenta una estructura con características interesantes. La educación preescolar está dirigida a estudiantes entre los 0 y los 7 años y es de asistencia voluntaria. Para la educación básica, se hace obligatoria la escolarización de los estudiantes entre los 7 y los 16 años. La educación básica es financiada por el Estado y la duración de la educación es de solo 175 días entre junio y diciembre de cada año, lo que permite que el estudiante se concentre en actividades familiares, deportivas y vocacionales el resto del tiempo. La educación secundaria y educación profesional se divide en educación secundaria general y la de formación profesional. Es financiada en su totalidad por el gobierno y va dirigida a los estudiantes entre los 16 y los 19 años. La educación superior se centra en otorgar la adquisición de conocimientos y técnicas profesionales, como de experiencia práctica, a disposición de los estudiantes mayores de 19 años.
Este sistema entrega como resultado jóvenes cuya educación es valorada por la sociedad, es de acceso universal y gratuito, y da amplia autonomía a profesores y escuelas. Complementaria a la educación estonia, el gobierno del país junto al Parlamento diseñaron una política integral para los jóvenes y el sector de la juventud. Se trató del Plan de Desarrollo sobre el Terreno para la Juventud de Estonia 2014-2020. La política tiene como base aportar al conocimiento de la juventud de Estonia, respetando integralmente los principios Baku para políticas sobre la juventud. El objetivo de este plan de desarrollo es textualmente garantizar que cada joven tenga amplias oportunidades de desarrollo y realización personal, lo que respalda la formación de una sociedad cohesiva y creativa. En síntesis, el Plan de Desarrollo de Campo para la Juventud de Estonia define 5 áreas focales. Aumenta las oportunidades para el desarrollo de la creatividad, la iniciativa y las acciones colectivas de los jóvenes. Reduce los efectos de las circunstancias desiguales en las oportunidades de desarrollo de los jóvenes y previene la exclusión. Apoya la participación activa de los jóvenes en la vida comunitaria y los procesos de toma de decisiones. Asegura el éxito en el mercado laboral de los jóvenes. Desarrolla políticas de juventud y trabajo juvenil de alta calidad. Las políticas de juventud tienen que ser participativas, desde la formulación y la implementación, tanto como en la evaluación, tiene que estar la presencia activa de los jóvenes para que estas políticas, que a veces se ven muy bonitas en el papel, tengan un impacto en la realidad con el acompañamiento del destinatario final de esas políticas. Lo segundo es que estas políticas de juventud tienen que ser territoriales y aterrizadas a los contextos de cada una de las comunidades. Por eso fue tan importante la participación de las municipalidades en Estonia y asimismo debería ser en Colombia y en los países latinoamericanos para que desde las autoridades locales se sepa qué es lo que necesitan los jóvenes. El sistema educativo de Estonia y sus políticas de juventud han logrado que en menos de 100 años Estonia pasara de ser una sociedad granjera a un verdadero ejemplo de sociedad digital y con formación de primer nivel, con altos índices de desarrollo humano, gracias en parte a sus políticas favorables para la educación y el desarrollo de estrategias que le permitan a los jóvenes entornos favorables para vivir en grande esta etapa de su vida y aportar valor a la sociedad de Estonia. La invitación y la reflexión es que exista una voluntad política para poder ejercer, implementar esas políticas públicas para que nosotros los jóvenes tengamos las oportunidades necesarias en todos los ámbitos de la sociedad, tanto educativo, de emprendimiento, empleabilidad y demás. El sistema educativo de Estonia ofrece oportunidades para todas las personas, sin importar su estatus social, en donde el aprendizaje es constante, gozan de una buena infraestructura tecnológica para complementar su educación, y a pesar de disfrutar de buenos resultados, los esfuerzos del gobierno, los docentes y los estudiantes se concentran en un objetivo: la mejora continua. Esmeralda Hernández es administradora pública de la SAP. Realizó una maestría en gerencia para el desarrollo, de la cual se graduó con honores en la Universidad del Externado. Su principal causa es la defensa de los derechos de los animales y la protección del medio ambiente. Entre el 2010 y el 2013, laboró en el Congreso de la República, al que hoy retorna como la senadora mujer más joven de la nueva legislatura. Amables televidentes, bienvenidos a Congreso y Sociedad, programa institucional de la Secretaría General del Senado de la República. Hoy nos acompaña la senadora Esmeralda Hernández. Senadora, bienvenida a Congreso y Sociedad. Muchas gracias, Sebastián, a ustedes, gracias por la invitación y un saludo cordial a todos los televidentes que hoy nos acompañan. Bueno, senadora, usted es una férrea defensora de la causa animalista. Usted incluso ya se está reuniendo para hacer un documento programático con colectivos que tienen presencia en todo el país sobre los animales. ¿En qué consiste ese documento? Realmente, lo primero que hay que reconocer es que la defensa
por los derechos de los animales no es una causa mía, es una causa de hombres y mujeres que tienen una lucha histórica en el país, que han venido trabajando para reconocer que efectivamente existe una discriminación en contra de los animales, una discriminación que se llama especismo, que es lo que nosotros queremos erradicar. El tema de los animales o la defensa de los derechos de los animales ha estado ausente siempre en la agenda política y en la agenda legislativa del país. No son parte del debate público y del debate político. Lo que yo quiero hacer en este congreso que viene en estos 4 años, es que sean parte del debate, es que se reconozcan como un actor del debate político, es que sean reconocidos como sujetos de derechos de rango constitucional, y es que con ese reconocimiento se pueda aterrizar en un lineamiento de política pública que haga que efectivamente los derechos de los animales sean protegidos, que sean reconocidos y que podamos convivir tranquilamente con la naturaleza y con especies distintas a la especie humana. Senadora, hace unos días hicimos un programa justamente sobre los derechos legales de los animales salvajes y encontramos que en Ecuador se dictó una sentencia para la protección de estos animales. ¿Considera que acá también hace falta trabajo para proteger no solamente al animal casero, que es lo que se ha visto en algunas leyes, sino también a los animales salvajes? Por supuesto, es que cuando uno habla de animales no está hablando de una visión mascotista que se reduce al tema de perros y gatos o animales que uno ha domesticado, sino a todas las especies animales, y eso incluye por supuesto a los animales silvestres, a los animales salvajes. Lo que queremos es justamente que uno de los delitos que mayor generan rentabilidad en el mundo, que es el tráfico, por ejemplo, ilegal de fauna, que en el país también tiene una representatividad muy alta, en este país efectivamente se pueda controlar, que se eliminen, por ejemplo, los zoológicos y se haga una transición a una especie de santuarios donde efectivamente se vele por el bienestar de los animales y que no tengan un enfoque económico, que se reconozcan los derechos de todos los animales y que nosotros podamos cambiar en una dimensión ética, en una dimensión cultural, en una dimensión política el relacionamiento que tenemos con los animales, que hoy son vistos por los seres humanos simplemente como algo para su beneficio, como un objeto para su beneficio, incluso en la dimensión legal. Si uno revisa todavía el desarrollo normativo, encuentra a los animales como cosas. Senadora, y también hay que proteger los entornos de los animales, proteger el medio ambiente. ¿Cuáles son sus principales defensas del medio ambiente y cuáles son esas acciones que se deben tomar ya para evitar el colapso ambiental? Pues bueno, son varias, y aquí tengo que remitirme necesariamente al proyecto político que acompaña, que es el proyecto político de Gustavo Petro y de Francia Márquez, y hay varias cosas que hay que trabajar. La primera es decirle no al fracking. Decir, no vamos a seguir contaminando los ríos, no vamos a seguir contaminando los ecosistemas y por tanto envenenando a nuestros animales, a las especies animales. No al glifosato. Pasa exactamente lo mismo, una política antiglifosato, una discusión que tiene que darse en el Congreso, que el Congreso ha evadido, una decisión que tiene que tomarse, y para eso hay una bancada, que es la bancada del Pacto Histórico. Seguramente se van a sumar otros congresistas elegidos o elegidas de otras bancadas que están de acuerdo con cuidar el ambiente, que están de acuerdo con cuidar los animales, con decirle no al glifosato. La transición energética, que es una de las propuestas principales que tiene este proyecto político, tiene también que ver con el cuidado ecosistémico, con el cuidado del agua, con el cuidado de páramos, de ecosistemas estratégicos, de fuentes de agua, con el cuidado de la Amazonía, que el gobierno actual lamentablemente se ha hecho el loco con el cuidado de la Amazonía y se hace el de oídos sordos, y hacia afuera sí va a decir que es un defensor acérrimo del ambiente, cuando aquí lo que se hace simplemente es evadir la responsabilidad y el deber de actuar frente a situaciones como la deforestación de la Amazonía. Bueno, senadora, y ya dentro de su trabajo, por ejemplo, dentro del trabajo que hizo como alcaldesa de la localidad de Usaquillo en Bogotá, la vimos en un rol protagónico en el que no solamente escuchaba a la comunidad y era muy cercana, sino que al mismo tiempo trajo propuestas de vanguardia a esa alcaldía. ¿Qué de esa experiencia quiere traer aquí al Congreso de la República? Pues bueno, varias cosas. En la alcaldía local de Teusaquillo, en el tiempo que tuve la oportunidad de estar allí, fui la única alcaldía y la única entidad del distrito que implementó estrategias realmente anticorrupción, la estrategia de gobierno abierto con todos los estándares internacionales, que es una réplica de una tarea exitosa que habíamos hecho en una región del país, en el departamento de Nariño. Funcionó en la alcaldía local de Teusaquillo, permite que la ciudadanía tenga la información fácil, sencilla de entender y de primera mano para hacer veeduría, control político, pero también para participar en la elaboración de políticas públicas. El tema de presupuestos participativos, gracias a la decisión de la ciudadanía, es decir, no es uno como gobernante quien define en qué
qué se invierten los recursos, ni cuáles son las prioridades, ni las necesidades, sino en la ciudadanía. Ese ejercicio se hizo allí y gracias justamente a ese ejercicio se revirtió toda la destinación del presupuesto en la localidad, y lo que se hizo, si tú miras la destinación del presupuesto del programa, del plan de desarrollo que se está implementando hoy en Teusaquillo, tiene que ver con las necesidades de la gente. La mujer, recursos para la mujer no existían, por primera vez en la historia de la localidad existen recursos para la mujer, recursos para los animales, era un rubro, un proyecto inexistente a nivel de fondos de desarrollo local, existe ahora. En el tema ambiental, por supuesto, existe también víctimas del conflicto armado. Entonces creo que esa es una cosa que se puede replicar desde el Congreso a manera de una ley que haga que el presupuesto público de las entidades territoriales y de las entidades distritales sean elegidos por la gente en un porcentaje significativo, porque hoy ya existe para Bogotá, por ejemplo, pero es un porcentaje a voluntad y un porcentaje mínimo. O sea, lo que tiene que hacer la gente es poder definir el presupuesto, y la gente lo que va a hacer es poner los temas de vanguardia, como esos que te contaba, en la agenda pública y en la agenda de presupuesto. Bueno, interesante visión, senadora. Senadora, con el gobierno, con un eventual gobierno del pacto histórico, es muy clara la posición de la bancada del partido, pero con un eventual gobierno de Rodolfo Hernández, ¿cuál sería la posición del pacto histórico dentro del Congreso de la República? Pues bueno, yo quisiera no hablar de ese panorama porque lo veo muy improbable. La ciudadanía tiene clara la decisión de cambio y tiene claro cuál es el cambio que quiere y dónde está el cambio. Aquí realmente el cambio lo representan Gustavo Petro y Francia Márquez. Es decir, no podemos hablar de cambio cuando la ciudadanía quiere cambiar, hablar de cambio de una propuesta en la que se ve a la mujer simplemente como una persona que tiene que estar en la casa y en la cocina, que desconoce el país, que no sabe cómo está compuesto el país, que no conoce los departamentos del país, que no conoce la política criminal, la política de seguridad en el país, que es lo que se ha visto pues en la campaña del señor Rodolfo Hernández. Entonces creo que es improbable, lo vimos, hay una victoria rotunda y contundente del 13 de marzo que hace que nos constituyamos como la fuerza política más importante del país, y del 29 de mayo que también ratifica justamente eso mismo. Entonces, sin embargo, pues hablando en ese caso hipotético, creo yo que el papel del pacto histórico va a ser un papel relevante primero en que la agenda y las necesidades de la ciudadanía no cambian. O sea, la necesidad de las reformas a la salud, de la reforma a la educación, de una reforma ambiental, de una reforma rural integral, de una reforma tributaria no cambian. Será lo que seguiremos trabajando, será lo que seguiremos construyendo e impulsando desde el Congreso, y por supuesto una labor de control político al detalle, juiciosa, rigurosa, para garantizar que el gobierno pues efectivamente responda a las necesidades ciudadanas y al momento histórico que está viviendo el país. Bueno, senadora, muchísimas gracias por su presencia aquí en Congreso y Sociedad. Es muy grato para mí tenerla. Nos conocimos hace 10 años aquí en los pasillos del Congreso. Y ya trabajaba yo aquí en el Congreso. Me alegra muchísimo que retorne ya como senadora de la República. Por último, quiero preguntarle dos cosas. ¿Cuáles son sus redes sociales? ¿Dónde la pueden seguir? ¿Y con qué país sueña? Bueno, lo primero, mis redes me encuentran como Esme Hernández Sí de Silva, Esme Hernández Sí, en Twitter, en Instagram, en Facebook, para que nos sigan, nos acompañen. Pues bueno, allí estamos contándole a la ciudadanía también cuál es nuestra agenda de estos días, en una agenda pues de campaña, en las calles, trabajando con la gente, convenciendo cada vez a más ciudadanos que todavía no están convencidos de que el cambio está acá, de que el cambio está con el Frente Amplio, con el Pacto Histórico, a que nos sigan, a que nos acompañen. Y sueño con un país en el que se pueda vivir sabroso, en el que se pueda vivir con dignidad, en el que se pueda vivir en paz, en el que se pueda confiar en las instituciones y en los políticos. Y finalmente, pues por supuesto, en el que la ciudadanía sea la que mande y la que toma las decisiones. Bueno, muchas gracias, senadora. A ti muchas gracias, un saludo cordial a todos y todas. Este proyecto de ley que se presenta al Congreso de la República, que vendrá con mensaje de urgencia y que lo que busca de manera sencilla es que haya financiamiento para todos, que enfrentemos las preocupaciones e inquietudes de aquellos que hoy tienen dificultades de acceso al financiamiento, de ese emprendedor, de ese microempresario, de ese pequeño empresario, de esos ciudadanos que sufren de los mecanismos del gota a gota y del pagadiario, de ese pequeño agricultor, campesino, productor del campo, que necesita tener fuentes
de menores costos, con mayores facilidades de acceso al financiamiento en nuestra economía y en nuestro país. Ese es quizá el propósito central de este proyecto, que se ha construido a lo largo de estos meses con gremios, empresarios, con los partidos políticos, con las comisiones terceras del Senado y de la Cámara, con distintos actores de nuestra sociedad, fruto de lo cual y derivado de un ejercicio de construcción de consenso, nos trae a la presentación de este proyecto de ley en el día de hoy. Lorena Ríos es una mujer cucuteña, abogada de la Universidad del Rosario con maestría en Derecho Administrativo. Fue la primera directora de la Oficina de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior y en su designación como gobernadora ad hoc en el Quindío, se encargó del cierre del templo luciferino Semillas de Luz. En su nueva etapa como senadora de la República, presentará proyectos que defiendan la libertad religiosa, el bienestar integral en las familias y la vida. Senadora, bienvenida al Congreso y Sociedad. Muchas gracias, gracias a la Secretaría del Senado, a ti, Sebastián, por este espacio y feliz de estar acá. Bueno, senadora, una de sus propuestas principales se centra en la defensa de la libertad religiosa en la vida. ¿En qué consiste esa propuesta puntualmente? Bueno, cuando estuvimos en el Gobierno Nacional, porque estuve 7 años dirigiendo toda la temática de libertad religiosa en el país, se encontraron vacíos estructurales dentro de la legislación actual de libertad religiosa. Colombia tiene actualmente una ley estatutaria de libertad religiosa que es la 133 del año 1994 y ya han pasado más de 30 años y las dinámicas incluso del activismo social, la participación, acciones comunales, comunitarias e incluso de capellanías son temas que desafortunadamente no quedaron planteadas en su inicio. En esta ley, cuando estamos en el gobierno, tratamos de involucrarlo a través de decretos reglamentarios, pero requiere definitivamente del Congreso de la República que temáticas de este resorte sean complementadas dentro de la actual Ley Estatutaria de Libertad Religiosa. Básicamente es fortalecer lo que ya existe, trabajar sobre lo construido. Vamos a trabajar sobre lo construido y actualizar la legislación en la realidad de hoy. Bueno, senadora, usted también habla de la importancia del desarrollo sostenible. ¿Mediante qué estrategias busca fomentar ese desarrollo sostenible aquí dentro del Congreso de la República? Bueno, durante el ejercicio de campaña pudimos evidenciar necesidad de los pequeños campesinos y agricultores en el país que requieren un desarrollo sostenible en la actividad que están generando de progreso y también de cultivo en sus tierras en la zona de los llanos orientales, en el centro del país. Entendemos que hay primero que formar, hay que también facilitarles nuevas tecnologías y en tercer lugar permitirles también no solo la asociatividad, sino créditos que les permita fomentar sus actividades y reducir las brechas entre consumidores y productores, en donde sus propias acciones también en asociatividad puedan ser directamente tomadas dentro de todo el ciclo productivo. Entonces, en ese proceso queremos apoyar el desarrollo sostenible. Y fomentar también los mercados campesinos, lograr traer la tecnología al campo. Pude conocer varios territorios, por ejemplo en Huila, en Pitalito, Huila, pude estar en 3 mercados campesinos, tenían cachama, plátano, bueno, unos productos hermosos, pero además no eran solo productos, eran los productos, eran productos casi orgánicos y me gustó mucho ver cómo poco a poco estos campesinos se van asociando y van también mostrándole a las alcaldías y a las gobernaciones que vale la pena también que se les facilite ese libre comercio o el comercio con las diferentes poblaciones y también con las mismas instituciones para que valga la pena lo que están ellos generando y produciendo y cultivando en sus tierras, y lo tenemos que hacer. Desafortunadamente poco se ha fomentado en el país y por esa línea queremos fomentar ese desarrollo. Senadora, yo veo una gran intención de hacer grandes cambios por parte suya aquí dentro del Congreso de la República en bienestar de la sociedad. ¿Qué la motivó personalmente a decir yo quiero representar a los colombianos en el Senado? Bueno, hay varios factores. Hay un factor de fe, soy una mujer de fe, una mujer creyente, que sí es consciente de la importancia de ayudar a los demás, de ese amor al prójimo. Y creo que en ese amor al prójimo empieza a tener una preocupación porque el otro pueda tener mejores condiciones de vida. Y creo que Colombia necesita
que en verdad el amor sea parte de las acciones que se hagan en todos los niveles. Desde el Congreso de la República, uno de mis retos va a ser colocarle mucho amor a las acciones que se están haciendo, porque aquí en Colombia lo que le falta de verdad es un abrazo, falta preguntarte cómo estás, falta también que todos sintamos que somos parte de un colectivo y no como que cada cual aquí una isla independiente, y eso creo que hace parte de la esencia de mi identidad y que también lo quiero plasmar en cada una de las acciones que voy a emprender dentro del Congreso de la República. Usted también ha hablado y dentro de su vida pública ha defendido el bienestar integral. ¿Es eso parte de esa propuesta que usted hace? Sí, porque he venido haciéndole seguimiento a los programas infantiles, los PAE, bueno, creo que eso no es un secreto a voces, todo el mundo ya, y las campañas evidenciaron cifras, la corrupción, todas las problemáticas que tenemos con la alimentación de nuestros niños, pero creo que vamos a tener que meternos de frente, y sobre todo las mujeres. Yo tengo un reto con la Comisión Legal de Género, la comisión con el trabajo con las mujeres, porque sé que vamos a tener un papel clave en que todos estos programas, en verdad, donde los niños, nuestros jóvenes, los que se están suicidando, la pandemia disparó todos los promedios de suicidio y unas problemáticas también mentales que antes tal vez como que estaban muy camufladas, pero que sí es necesario que nosotros generemos leyes, acciones que sí permitan una atención integral oportuna, y en ese bienestar integral pues tenemos que participar todos, y las mujeres tenemos un rol aún mayor porque tenemos ese instinto maternal que nos lleva a querer de verdad acompañar a quienes necesitan una solución a sus problemáticas, desde los niños chiquitos hasta los adultos mayores. Hace poco hicimos un programa en el que hablamos sobre la Estrategia Nacional de Salud Mental en Australia. Identificamos cómo el 25% de la población mundial sufre estos problemas, entonces importantísimo tratar y tener salud mental. Senadora, por último, ¿usted con qué país sueña? Bueno, yo sueño en un país en donde zanjemos las diferencias, en donde no estemos polarizados, en donde propósitos y el bien común nos una, en donde las grandes causas en verdad nos permita deponer diferencias. Yo les digo, en todo este proceso de preparación, no solo como servidor público por más de 25 años, sino también ahora en todo el proceso de la campaña al Senado, de verdad sé que es una oportunidad muy valiosa la de estar en esta rama legislativa para ayudar a construir cambios que sanen el corazón del colombiano, desde los niños. Es que aquí el tema viene de nuestra infancia, nuestros jóvenes, las mujeres, los hombres, los adultos mayores, todos estamos necesitando de verdad de espacios que permitan, de espacios y acciones y programas que nos permitan también salir un poco incluso de los fosos o los abismos donde estamos, en donde creemos que no hay salida y sí hay salida. Y creo que el Estado está llamado, y nosotros como nación estamos llamados a hacer solución en eso, y con mis compañeros del Congreso sé que vamos a hacer una labor extraordinaria porque nos une lo mismo, querer cambiar, querer una Colombia en donde todos podamos vernos a la cara sin estar discutiendo por ideologías que al final nos separan. Yo creo que estar en paz y vivir en paz en Colombia. Eso es lo que todos pretendemos. Senadora, muchas gracias por su presencia en Congreso y Sociedad. ¿Cuáles son sus redes sociales? ¿Dónde puede la gente seguir su trabajo? Mi Twitter es Lorena Ríos C, mi Instagram Lorena Ríos Cuellar, y también mi Facebook. Y yo no quiero cerrar sin antes darle también un reconocimiento póstumo a tu papá Néstor Cardona. Hace 12 meses y medio yo estuve acá en su programa Congreso y Sociedad. Era la primera entrevista que me hacían como candidata, en ese momento como precandidata, y fue muy especial poder hablar con él, abrir mi corazón, y también él me dijo frases muy especiales y me decía: aquí en este programa siempre quienes invitamos les va bien en la siguiente carrera legislativa, y gracias, Néstor, donde estás, Dios te bendiga, y gracias a ti también, Sebastián. No quería cerrar sin darle un reconocimiento a tu papá. Bueno, muchas gracias, senadora, por ese reconocimiento tan especial. Yo sé que dentro del poco tiempo que compartieron, la aprecio mucho. Y a ustedes, amables televidentes, los invitamos a contactarnos a través de nuestras redes sociales. Los esperamos aquí en Congreso y Sociedad en una próxima oportunidad.